Hola, te quería contar un poco acerca de cómo fue la primera clase que di en mi vida. ¿Cuál fue la primera clase que di en mi vida y cuándo? ¿Cuándo fue? Bueno, fue en el año 97. Hoy en el 2020 pasaron ya 23 años. Fue hace un montón. Estaba en el secundario y la primera clase fue de una materia que se llamaba físico-química. Y no era una clase donde había que explicar nada ni exponer nada. Ahora les voy a explicar qué pasó y cómo es que terminé dando la clase. Fue un día bastante particular porque todos los profesores que deberíamos tener a lo largo del día se habían enfermado, excepto por la profesora de la última hora. Era la profesora de físico y química. En esa materia, como su nombre lo indica, veíamos física y química, pero a un nivel muy básico. ¿Qué tanta física y química realmente se necesite en una orientación de comunicación? Bueno, era una materia esencial, pero no con un contenido muy avanzado. No obstante, teníamos una profesora también muy particular, todo era particular. El día, la profesora, la materia, el tipo de contenidos. Esta profesora era una profesora bastante dura, no era una profesora que solía agradarle a los alumnos. De hecho, me atrevo a decir que nos maltrataba bastante, despreciaba. Entraba al aula y casi sin saludar decía, ya los voy a ver en marzo y me voy a reír. Esto, por si los ciclos lectivos son distintos en otro lado, significaba que ella ya daba por sentado que íbamos a desaprobar la materia, que íbamos a tener que rendir un examen en marzo y si no lo aprobamos íbamos a tener que hacer toda la materia otra vez. Justo durante ese semestre, esta profesora se había enfermado desde que había empezado la materia, así que no la vimos y tampoco tuvimos profesores suplentes, teníamos esa materia vacía y esto acá en Argentina en esa época era bastante común. Sin profesor, sin suplentes y vemos qué pasa cuando el profesor vuelva. Ok, resulta que esta profesora vuelve de su licencia y la semana que vuelve, que fue una semana antes de que pasara esto, nos dice, ok, yo tengo que evaluarlos. No los vi desde que empezó el semestre, faltan 2 semanas para que termine el semestre y necesito evaluarlos. Les voy a enviar un trabajo de investigación. Fue un trabajo de exactamente 27 preguntas con entre 4 y 6 puntos internos cada uno. Era un trabajo enorme. Y además era un trabajo que no se adecuaba al nivel educativo de un secundario. Era un trabajo bastante avanzado sobre física. En esa época, para encontrar información, había que acudir a alguna biblioteca nacional, alguna biblioteca pública, exactamente, una biblioteca pública. Este trabajo era tan largo y no había ningún manual, no había bibliografía del nivel secundario en donde se encontraba toda esta información. El trabajo era sobre electromagnetismo. A medida que la profesora iba dictando las preguntas, estaba contento porque sabía todas las respuestas. ¿Por qué sabía todas las respuestas? Porque siempre me interesó mucho la ciencia, desde chico. Y tal vez académicamente no fui un gran ejemplo, no sería un gran ejemplo. Académicamente me refiero a respetar únicamente el contenido escolar o respetar el contenido escolar. Lo cierto es que mi tiempo libre lo dedicaba a leer libros que tenía mi padre en la biblioteca que estaba en mi habitación, libros de universitarios de física, de mecánica, de electricidad, de electrónica, había muy poco, pero había. Y además me gustaba mucho experimentar. Siempre desarmaba juguetes o cosas que tenían motores eléctricos, de los que andaban con pilas. Me armaba yo mis propias cosas mezclando partes de distintos objetos que tuvieran piezas mecánicas. En fin, tenía mi pasatiempo y mi pasatiempo estaba orientado a aprender cosas distintas a las que se veían de forma obligatoria en el secundario. Resulta que me voy tranquilo a mi casa y digo, bueno, perfecto, esto yo lo puedo hacer sin tener que ir a un libro, sabía todas las respuestas.
Pero como era típico de esa época en mi vida, no hice absolutamente nada. Y pasó toda la semana y llegué a la clase de entrega sin el trabajo. Pero, bueno, esa semana de entrega fue en la semana en la cual no había ningún profesor en todo el día. Solo iba a venir la profesora de físico-química al final de todo el horario de cursada. Nadie había podido completar el trabajo porque era muy difícil que en las bibliotecas públicas de barrio se consiguieran libros que tuvieran estos temas. Había que ir a la biblioteca de alguna universidad y no cualquiera podía ir a la biblioteca de la universidad y retirar un libro de física para investigar sobre electromagnetismo. Al lado mío se sentaba un compañero, pero a esta profesora le tenía terror. Terror. O sea, no podía escuchar su nombre. Y estaba muy preocupado y me decía, no, pero me va a hacer repetir el año porque ya tengo estas 2 materias en las que me fue mal. Y si me va mal en esta, cuando vea que no tengo el trabajo, bueno, pará, le digo, ¿tenés un cuaderno cuadriculado? ¿Tenés hojas libres? Y dame una lapicera. Yo te hago el trabajo práctico. Era mi amigo, así que no me costaba nada. Bueno, y me pongo a escribir. Esto arrancó desde el principio del horario de clases, que eran unas 5 horas más o menos. O sea, teníamos 5 horas libres hasta la 6ª hora que llegaría esta profesora. Y durante esas 5 horas previas yo estuve escribiendo sin parar. Eran 27 preguntas, vamos a hacer un promedio, por 4 puntos cada uno. 27 por 4, había que responder todo eso. Empecé a escribir, a hacer gráficos, empecé a meter dibujos, empecé a agregar referencias a otras cosas, a cuestiones tal vez hasta químicas de algunos materiales que tenían que ver con el electromagnetismo. Hice un trabajo práctico súper completo. Y claro, mis compañeros pasaban por al lado y algunos me decían, che, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que estás escribiendo? Y yo les decía, es el trabajo práctico de físico-química. Ah, pero ¿cómo sabes eso? No, bueno, porque a mí me gusta y yo lo estudié y lo sé, es algo que lo sé hace bastante y algo que a mí me importa, entonces lo puedo contestar. Bueno, y cada tanto algún otro compañero pasaba y me decía, che, eso lo estás haciendo, ese es el trabajo, que esto, que el otro. Bueno, les recuerdo que el trabajo no lo estaba haciendo para mí, lo estaba haciendo para mi amigo, para que zafara. Le pongo el nombre de mi amigo al trabajo, él arma la carátula con su letra, pero resulta que la letra de mi amigo era bastante... Mi letra era mala, pero la letra de él parecían jeroglíficos. Y él dice, no, si yo le doy este trabajo a la profesora, se va a dar cuenta que no lo hice yo, porque ella conoce mi letra, que es un desastre, siempre me bardea, siempre me dice algo de mi letra, y si yo le entrego esto, se va a dar cuenta que no es mío. Oh, bueno, sí, tenés razón. Bueno, lo guardo, qué sé yo, igual. Y claro, yo no le podía dar ese trabajo. No se lo podía dar porque tenía el nombre de mi amigo. Pero era un trabajo muy completo. Vamos a decir que tenía como 50 páginas de un espiralado cuadriculado. Y como todos los compañeros, durante las 5 horas me vieron haciendo el trabajo práctico. Entra esta profesora y dice, bueno, a ver, ¿quiénes hicieron el trabajo práctico? Así ya lo empiezo a recolectar. Nadie levantó la mano. Dice, bueno, voy a preguntar otra vez a ver si por lo menos veo manos levantadas. ¿Quiénes no hicieron el trabajo práctico? Todos levantaron la mano y yo también. Y un par de compañeros le dijeron, no, profesora, pero mire, nosotros fuimos a esta biblioteca, fuimos a la otra, preguntamos acá, allá, no conseguimos información. Yo llegué a responder una pregunta y no conseguí ningún libro que tuviera información sobre los otros temas. Bueno, dice, es una lástima. Vamos a ver qué podemos hacer con estas calificaciones porque si no los tengo que desaprobar a todos. Y empezaron, no, Viegas hizo el trabajo práctico. No, yo no lo tengo, no lo hice. Sí, pero si vos lo tenías, que esto, que el otro. No, yo no lo tengo. Bueno, a ver, me dice la profesora Viegas, si todos sus compañeros dicen que hizo el trabajo, algo debe tener.
No, bueno, digo, la cuestión es que lo hice, sí, lo hice, pero me lo olvidé y no lo traje. Y se le ocurrió desafiarme, lo cual es bastante típico en algunos profesores. Y es una actitud que no es positiva, pero pasa. Solo que esta vez pasó lo inesperado. La profesora me dice, bueno, como hiciste el trabajo, como usted hizo el trabajo, pero no lo trajo, si usted hizo todo ese trabajo se debe acordar de los temas. Así que pase adelante y dé una clase sobre el trabajo práctico. Bueno, dije, sí, bárbaro. Me paro, tenía guardapolvo blanco. Me acerco al pizarrón y digo, ¿puedo agarrar tizas? Sí, agarre tizas, borrador, lo que necesite, me dice. Bueno. Y empiezo a dibujar el rotor de un motor eléctrico. Digo, bueno, de un motor no, de un generador eléctrico, porque el trabajo práctico también preguntaba sobre generadores eléctricos. Bueno, empiezo a dibujar, voy a explicar cómo funciona un generador eléctrico. Hago el dibujo del rotor, de los magnetos, y me doy vuelta cuando encaro a los chicos. Mis compañeros estaban todos callados y mirando a ver qué hacía. Era una situación muy rara, porque era una profesora muy rígida, muy imponente, muy, yo diría que odiada, y me había plantado a darle una clase. Y no lo hice con ningún tipo de intención, simplemente era para salir de las circunstancias, porque si la profesora me dijo que pasara a dar la clase y yo sabía el tema, bueno, ¿por qué no iba a pasar a dar la clase? Cuando termino de hacer el dibujo y veo que mis compañeros están mirando con una cara de total, estaban perdidos en lo que estaba dibujando, le digo a la profesora, me parece que no, arranqué mal, lo voy a borrar, voy a empezar por lo más básico, voy a explicar qué es un imán, voy a explicar después qué son los electrones, cómo se mueven a través de un conductor de cobre, y cuando haya explicado lo de los imanes y todo esto, paso primero a un motor eléctrico y después explico el concepto de un generador. Bueno, me dice, sí, me parece bien. Se acomodó la ropa, se sentó en su silla y se puso a ver, ¿no? Hoy en día estaríamos usando el meme de los pochoclos para representar esa situación. Bueno, y empecé. Dibujé un imán, expliqué sobre los campos magnéticos, sobre norte y sur, expliqué sobre el campo magnético de la Tierra, cómo funcionaba una brújula para que se dieran cuenta de cómo un campo magnético podía afectar de forma cinética a otro elemento magnético. Les preguntaba si alguna vez habían jugado con imanes, que se repelían o se unían dependiendo de la orientación, hubo varios que dijeron que sí. Es un buen recuerdo la verdad que es un buen recuerdo, porque creo que esto fue no por completo y no el único motivo, pero sí una buena parte del por qué hoy estoy enseñando y ya hace más de 15 años que enseño. Bueno, explico después generador eléctrico, después motor eléctrico, explico bien lo de los electrones, que esto, que el otro. Nadie decía una palabra. Había estado hablando una hora sobre todo este tema. La profesora dice, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, como quería desafiarme un poco más, dice, ok, si nadie le hace preguntas, se las voy a hacer yo. Bueno. Y me hizo algunas preguntas. Lo cierto es que pasó tanto tiempo que ahora no me acuerdo todas las preguntas que me hizo, pero no fueron muchas, fueron unas 5 preguntas. Y la última pregunta que me hizo fue si sabía la composición del hierro dulce. Me la acordaba, pero no estaba seguro del orden de las letras. Así que le dije que no. Dije no, la verdad es que no me la acuerdo. Y ahí se terminó la clase.
porque me dijo, bueno, Villegas, se nota que sabes sobre el tema. Tráigame el cuaderno de comunicaciones. Esa frase es como cuando te dicen tenemos que hablar en el secundario, ¿no? Cuando un amigo o una pareja te dice tenemos que hablar, bueno, tráigame el cuaderno de comunicaciones es lo mismo pero con un profesor de secundario. Bueno, le llevo el cuaderno de comunicaciones y me pone un 10, ¿sí? Que es la calificación más alta del secundario en una materia. Hubo un revuelo terrible en el aula. Empezaron a aplaudir, a revolear cartucheras, a gritarle cosas a la profesora. No apoyo esa parte de la reacción. Y entre todo el barullo y el grito y las cosas que volaban, la profesora me pregunta, ¿vos venís de una escuela técnica y te pasaste a esta escuela? No, le digo. Yo todo esto lo sé porque son temas que me interesan y los estudié en algún momento, leí libros de mi padre que están dando vueltas por la casa. Pero no, yo no vengo de ninguna escuela técnica, siempre estudié con orientación a comunicación. Bueno, me dice, en serio, se nota que sabe sobre el tema, lo felicito. Bueno, empezó a gritar para que todos hicieran silencio y finalmente dice, bueno, ok, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar otro trabajo práctico, un poco más fácil, y tiene que estar para la semana que viene. Le mandó un trabajo práctico realmente simple, en comparación a eso no era absolutamente nada, era un trabajo de una carilla para resolver y todos pudieron hacerlo tranquilamente acudiendo a una biblioteca pública. Y fue un momento que para mí, en mi vida, fue histórico. Fue histórico. Tal vez hasta heroico sin quererlo para mis compañeros, porque después venían y me decían cosas como, no, bueno, sí, se lo merecía, esta profesora que siempre nos maltrata, que le sacaste el trabajo, me decían. Bueno, en fin, es un recuerdo que tiene mucho tiempo y está un poco entre lo gracioso, lo anecdótico y la influencia que puede tener un hecho tan simple como pararse adelante de un aula por primera vez sin haberlo planificado y poder hablar sobre un tema sin parar durante una hora y representarlo de forma visual. Y además la reacción, o mejor dicho, la profesora no se lo esperaba. No se lo esperaba. Por eso mis colegas profesores nunca desafíen a un alumno a dar la clase porque les puede salir mal, muy mal. Por esto les digo que uno, a lo largo de su carrera docente, siempre termina aprendiendo algo de los alumnos, a las buenas o a las malas. Hay que escuchar lo que dicen los alumnos. El profesor suele ser profesor por buenos motivos, en algunos casos no, como pasa en todas las profesiones, tal vez no son inspirados por los motivos correctos, pero en donde sí hay que prestar atención, hay que escuchar a ese profesor. Y si hay que transmitirle algo a ese profesor, hay que hacerlo con respeto. Espero que sigan bien y que hayan disfrutado de esta anécdota y este video que no tiene nada que ver con 3D.